En una tarde gris, cuando la ciudad apenas despertaba entre el ruido del tráfico y el eco de las bocinas, Adrián Villaseñor, un empresario acostumbrado al lujo y a la perfección, se detuvo frente a un semáforo donde una mujer recogía botellas y cartones con un carrito improvisado. Su nombre era Lucía Morales, y aunque su ropa estaba desgastada, su mirada conservaba una serenidad que contrastaba con la prisa del mundo que la rodeaba. Adrián, desde su automóvil de alta gama, observó aquel gesto cotidiano con una curiosidad que no supo explicar. Había algo en la forma en que Lucía separaba los materiales, con paciencia y orden, que le recordó a una lección olvidada: el valor del esfuerzo silencioso. No fue compasión lo que lo hizo bajar del coche, sino una mezcla de admiración y vacío. Desde su reciente ruptura con Verónica Castillo, una mujer tan hermosa como fría, Adrián había comenzado a cuestionar las apariencias que lo habían rodeado toda su vida. ¿Cuánto gana usted en un día?, preguntó, intentando disimular su incomodidad. Lucía lo miró con una media sonrisa. Depende del reciclaje, pero suficiente para comer. ¿Y usted, cuánto necesita para dormir tranquilo? Aquella respuesta lo dejó sin palabras. Había más dignidad en esa mujer que en muchos de los socios con los que compartía copas en los eventos de gala. Desde ese momento, algo cambió. No era una atracción superficial, ni una historia de caridad. Era la primera vez que Adrián veía a alguien que no necesitaba aparentar nada. En los días siguientes, él volvió a pasar por la misma calle, encontrando a Lucía en distintos rincones, siempre trabajando en silencio. Hasta que, un viernes por la tarde, bajó nuevamente del coche, esta vez con una propuesta tan absurda que ni él mismo comprendía del todo. Lucía, tengo un compromiso este fin de semana, y quisiera que me acompañes. Ella frunció el ceño, desconfiada. ¿Un compromiso? ¿De qué tipo? El de mi ex prometida, respondió con una calma que escondía orgullo herido. No quiero ir solo, y tú eres la única persona que me haría sentir que sigo vivo. Lucía lo miró como quien escucha un idioma desconocido. No sabía si reírse o sentir lástima. Pero había algo en su voz que sonaba sincero, y en su mirada, una soledad que ella conocía bien. Aceptó, no por interés, sino por curiosidad. Tal vez porque presentía que aquel hombre, detrás del traje y la soberbia, también cargaba con su propio reciclaje emocional. El día del compromiso se acercaba como una herida que no terminaba de cerrar. Adrián Villaseñor había intentado convencerse de que asistir a ese evento era un simple acto de orgullo, una manera de demostrarle a su ex que seguía adelante. Pero en el fondo, sabía que aún quedaban fragmentos de amor y resentimiento mezclados dentro de él. La ruptura con Verónica Castillo no había sido solo el final de una relación. Fue el colapso de todo lo que Adrián creía ser. Ella lo había dejado por Rodrigo Salmerón, un joven inversionista con el mismo encanto superficial que él alguna vez exhibió frente al espejo. Aquella traición no fue inmediata, sino calculada. Verónica había preparado su partida con la elegancia de quien no se ensucia las manos, dejándole únicamente un silencio lleno de reproches. Cada noche, Adrián miraba el vaso de whisky sobre su escritorio y se preguntaba en qué momento dejó de ser el hombre que soñaba con construir algo verdadero. El éxito, las fiestas, los trajes caros, todo parecía ahora un disfraz. El vacío no lo dejaba dormir. Era un dolor silencioso, de esos que no sangran pero dejan cicatrices invisibles. Cuando Lucía aceptó acompañarlo, él sintió una mezcla extraña de alivio y miedo. No sabía por qué necesitaba tanto su presencia, pero intuía que esa mujer sencilla podía darle la paz que los salones de lujo le habían negado. Durante los días previos al evento, se esforzó por no pensar en Verónica, aunque cada detalle lo traicionaba. La corbata que ella le había regalado, la fragancia que aún conservaba su toque, incluso la canción que sonaba en el auto mientras conducía. Lucía, por su parte, lo observaba desde la distancia prudente de quien ha aprendido a no esperar demasiado de nadie. Sin embargo, veía en Adrián algo que la conmovía, un hombre atrapado en su propio pasado, incapaz de reconocerse sin las máscaras que el dinero le había dado. La noche anterior al compromiso, él la buscó en el pequeño barrio donde vivía. La encontró frente a su casa, lavando su carrito de reciclaje con un balde de agua jabonosa. ¿Estás segura de que quieres hacerlo?, preguntó él, casi en un susurro. Lucía lo miró y asintió. Usted no necesita demostrar nada a nadie, pero si ya decidió ir, vaya con la cabeza en alto. No por ella, sino por usted mismo. Sus palabras se clavaron como una revelación. Por primera vez, Adrián sintió que alguien lo veía más allá del apellido, del dinero, del éxito. Esa noche no durmió. No por nervios, sino porque comprendió que la herida con Verónica no era solo amor perdido,
sino orgullo roto. Y en el fondo, sabía que el verdadero desafío no sería verla con otro hombre, sino enfrentarse a sí mismo. El amanecer llegó con un aire distinto, y mientras se preparaba para aquel evento, una idea se encendía en su mente. No llevaría a Lucía como un escudo, sino como un espejo que reflejaba lo que él había olvidado ser, un ser humano capaz de sentir, de fallar y de comenzar de nuevo. La noticia corrió entre los círculos empresariales como una chispa que prende fuego en un bosque seco. Adrián Villaseñor, el empresario más reservado del gremio, asistiría al compromiso de su exprometida acompañado de una recolectora de reciclaje. Nadie sabía cómo había surgido esa idea, pero todos tenían algo que decir. En la sala de juntas de su empresa, el murmullo era casi tan incómodo como el aire pesado de un lunes sin alma. Marcelo, su socio más cercano, lo miró con incredulidad. ¿Estás hablando en serio?, preguntó, con una risa nerviosa. ¿Vas a presentarte con una mujer que recoge basura? Adrián lo observó con una calma que no era arrogancia, sino cansancio. No recoge basura, Marcelo. Ella recicla, transforma lo que otros desechan. Esa frase, dicha con una serenidad que pocos le conocían, fue suficiente para dejarlo sin respuesta. Sin embargo, la noticia ya se había filtrado entre los conocidos, los antiguos colegas, incluso en el círculo de Verónica. Los rumores crecían con velocidad. Algunos decían que Adrián había perdido la razón. Otros, que se trataba de una venganza cuidadosamente planeada para humillar a su ex delante de todos. Mientras tanto, Lucía Morales intentaba comprender en qué enredo se había metido. No entendía los códigos de ese mundo ni las razones de aquel hombre que parecía debatirse entre la rabia y la redención. Él la había llevado a una boutique de vestidos elegantes, pero ella, incómoda entre los espejos y la atención de las vendedoras, se negó a usar algo que no representara quién era. «No necesito parecer rica», le dijo, probándose un vestido sencillo de color vino. «Solo necesito sentirme limpia, digna y libre». Adrián sonrió, aunque en el fondo sintió una punzada de vergüenza. Se dio cuenta de que había querido transformarla en una versión aceptable para los demás, cuando en realidad ella ya era la lección que él necesitaba aprender. Esa tarde, antes del evento, su secretaria le llevó un sobre con la invitación formal y una nota anónima que decía: «Algunos trajes no cubren la pobreza del alma». La letra era elegante, femenina, sin firma. Supo de inmediato que provenía del círculo de Verónica. No respondió. Simplemente guardó la carta en el bolsillo interior de su saco, como quien guarda una herida para no olvidarla. Horas después, al caer la noche, Lucía llegó al edificio donde él la esperaba. Su cabello estaba recogido, y aunque su vestido era modesto, su presencia irradiaba algo que ningún diamante podía comprar: autenticidad. Los guardias del lugar, confundidos por el contraste, la miraron con curiosidad. Adrián, al verla acercarse, comprendió que la decisión que había tomado era más que una provocación. Era una declaración. No pretendía humillar a nadie, sino recordar que el valor de una persona no depende de su cuenta bancaria ni del apellido que lleva. En el camino hacia el compromiso, Lucía miró por la ventana del coche las luces de la ciudad reflejándose sobre los vidrios como constelaciones rotas. «¿Por qué me elegiste a mí, Adrián?», preguntó finalmente. Él guardó silencio por unos segundos antes de responder. «Porque tú no finges. Todos en ese lugar llevarán máscaras. Yo quiero ir acompañado de alguien real». Lucía no respondió, pero una sonrisa leve apareció en sus labios, una mezcla de ternura y prudencia. Ella sabía que estaba entrando en un territorio ajeno, un mundo donde las apariencias eran la moneda más valiosa. Y, aún así, decidió caminar a su lado, no como una invitada de lujo, sino como la verdad que muchos fingirían no ver. A medida que el coche se acercaba al salón de eventos, Adrián respiró hondo. No sabía cómo lo recibirían, ni qué dirían los demás. Pero una cosa era segura: por primera vez en años, no tenía miedo del que dirán. El salón donde se celebraría el compromiso de Verónica Castillo y Rodrigo Salmerón era un templo de lujo y ostentación. Los ventanales reflejaban las luces doradas de una noche cuidadosamente planeada para deslumbrar. En la entrada, los invitados llegaban en autos de lujo, vestidos de gala, con sonrisas ensayadas y palabras vacías. Nadie imaginaba que aquella velada, tan pulida como un diamante, sería recordada por algo muy distinto. Cuando Adrián Villaseñor llegó, el murmullo fue inmediato. Los fotógrafos, invitados por la familia Castillo para registrar cada momento del compromiso, giraron las cámaras hacia la entrada. A su lado, Lucía Morales caminaba con paso tranquilo, sosteniendo su bolso con ambas manos, sin maquillaje ostentoso ni joyas brillantes.
Llevaba un vestido vino oscuro que resaltaba la serenidad de su mirada. Las miradas se cruzaron como cuchillos. Algunas mujeres rieron en voz baja. Los hombres se miraron entre sí con complicidad maliciosa. El maestro de ceremonias, incómodo, dudó si debía anunciar sus nombres con el mismo tono solemne que usaba para los demás. Pero Adrián, sin perder la calma, sostuvo la mano de Lucía y avanzó con elegancia. En una esquina, Verónica observó la escena con una sonrisa apenas perceptible. Su vestido plateado reflejaba las luces del salón, y su gesto, aunque educado, tenía una sombra de soberbia. «Nunca deja de sorprenderme», susurró a su amiga Camila, una diseñadora famosa por su lengua afilada. Adrián siempre supo cómo llamar la atención. Lucía sintió las miradas sobre ella, pero no bajó los ojos. Había pasado por cosas mucho más duras que un salón lleno de hipocresía. Recordó los días en que tuvo que recolectar bajo la lluvia, cuando la gente fingía no verla. Ahora, esas mismas personas la observaban con la curiosidad de quien mira algo que no encaja en su mundo. Adrián, por su parte, se mantenía sereno. Saludó a varios conocidos con una cortesía distante, y cada palabra parecía una batalla entre el pasado y la dignidad. En su interior, el corazón latía con fuerza, no por orgullo, sino por miedo a quebrarse frente a la mujer que alguna vez creyó amar. Durante el brindis, Rodrigo tomó el micrófono y habló con esa seguridad artificial de los hombres que creen tenerlo todo bajo control. «Agradezco la presencia de todos esta noche», dijo, levantando su copa. «Y también a quienes nos enseñaron, con su ausencia o su presencia, lo que realmente significa el amor». Las palabras parecían un dardo envenenado. Verónica sonrió con malicia, y algunos invitados dirigieron miradas cómplices hacia Adrián. Pero él no reaccionó. Solo bajó la vista, mientras Lucía, discretamente, posó su mano sobre la suya. Ese simple gesto fue suficiente para detener el torbellino que se gestaba dentro de él. Más tarde, mientras la música suave llenaba el ambiente, Verónica se acercó. Su perfume, el mismo de los viejos tiempos, lo envolvió como un fantasma familiar. «Nunca imaginé verte aquí, y menos con...» Hizo una pausa, mirando a Lucía de arriba abajo. Una invitada tan peculiar. Lucía sonrió con serenidad. «Las apariencias engañan, señora. Algunos vestimos sencillo, pero llevamos el alma limpia». El silencio que siguió fue denso, casi sólido. Verónica intentó mantener la compostura, pero el golpe había sido directo. Adrián, sin decir nada, comprendió que no había elegido mal a su acompañante. Lucía no necesitaba defenderlo. Su presencia ya era una respuesta al desprecio. La noche continuó, pero el ambiente había cambiado. Los murmullos crecían como un eco, y mientras la orquesta tocaba valses delicados, Adrián y Lucía permanecían sentados, observando cómo aquel mundo brillante se desmoronaba en gestos y apariencias. Por primera vez en mucho tiempo, Adrián se sintió libre. No porque hubiera olvidado a Verónica, sino porque había aprendido a verla sin el brillo de la idealización. A su lado, Lucía lo miró en silencio, consciente de que algo profundo estaba cambiando dentro de él. Cuando la velada llegó a su punto más alto, y todos brindaban por la nueva pareja, Adrián se recostó en su silla, respiró hondo y murmuró: «A veces, perder lo que creías perfecto es la única forma de encontrar lo que es verdadero». Lucía no respondió. Solo lo miró, sabiendo que esa noche, más que una revancha, se estaba escribiendo el inicio de una transformación. El salón seguía lleno de risas superficiales, copas que tintineaban y rostros que brillaban bajo las luces de cristal. Pero entre todo ese esplendor, había una presencia que rompía el equilibrio. Lucía Morales, sentada junto a Adrián Villaseñor, irradiaba una calma que parecía ajena al entorno. Su serenidad contrastaba con la tensión elegante del lugar, con los trajes de diseñador y las sonrisas impostadas que se repetían como un eco. Al principio, todos pensaron que su presencia sería motivo de burla. Sin embargo, con el paso de los minutos, algo cambió. No era lo que vestía, un sencillo vestido color vino, ni los zapatos modestos que se asomaban bajo la mesa. Era la manera en que se comportaba. Escuchaba con atención, hablaba poco, pero cuando lo hacía, cada palabra tenía peso. No buscaba impresionar, sino comprender. En una de las mesas cercanas, Camila de la Vega, amiga de Verónica y experta en comentarios venenosos, no pudo evitar su ironía. «Parece que Villaseñor ha decidido apoyar alguna causa benéfica», susurró, lo bastante alto como para que todos escucharan. Lucía la miró sin molestarse. «Tal vez no es una causa», respondió con suavidad. «A veces, las personas no necesitan caridad, solo respeto».
El silencio se extendió por unos segundos. Las risas se detuvieron, y las miradas curiosas se desviaron. Adrián sintió un nudo en la garganta. No por vergüenza, sino por orgullo. Esa mujer, que había vivido al margen del lujo, estaba enseñando elegancia con solo hablar. Mientras tanto, Verónica y Rodrigo recorrían el salón saludando a los invitados, disfrutando de la atención. Pero cada vez que Verónica cruzaba la mirada con Lucía, algo se estremecía en su interior. No era odio, sino una incomodidad profunda, como si aquella mujer representara todo lo que ella había perdido sin darse cuenta. Autenticidad. Lucía, sin proponérselo, se convirtió en el centro de todas las miradas. No por su apariencia, sino por su presencia. Cuando alguien le preguntó a qué se dedicaba, respondió con total honestidad: recojo materiales reciclables. Es un trabajo duro, pero me gusta ver cómo algo que otros tiran puede tener una segunda oportunidad. La frase cayó como una semilla en tierra fértil. Algunos rieron con desprecio. Otros, en silencio, bajaron la mirada. Adrián, en cambio, sintió que cada palabra era un espejo. Él mismo había pasado años rodeado de cosas brillantes, sin darse cuenta de que su propia vida necesitaba ser reciclada. Más tarde, cuando comenzó la cena, los camareros servían platos con nombres franceses y decoraciones extravagantes. Lucía los miraba con curiosidad, no con complejo. Tomó los cubiertos con cuidado, observando cómo los demás la observaban a ella. En su interior, comprendía que cada gesto suyo era juzgado, pero no permitía que eso la definiera. ¿Te sientes incómoda?, le susurró Adrián. No, respondió con calma. Me siento fuera de lugar, pero no menos que nadie. Esas palabras, tan simples, lo desarmaron. Había pasado toda su vida tratando de encajar en círculos donde todos fingían, y ahora estaba con una mujer que se atrevía a ser diferente sin pedir permiso. A medida que la noche avanzaba, algo casi imperceptible sucedía. La balanza del poder se invertía. Los ricos comenzaban a sentirse inseguros, y la humilde recolectora se convertía, sin buscarlo, en el alma más firme de la sala. Su risa natural contrastaba con las carcajadas vacías. Su forma de mirar a los ojos hacía que los demás desviaran la vista. Rodrigo, notando la tensión que generaba, bromeó en voz alta: parece que la invitada del señor Villaseñor se robó el espectáculo. Lucía levantó su copa con elegancia y respondió: no vine a robar nada, señor Salmerón. Vine a acompañar a un amigo. Lo que ustedes ven, depende de lo que están buscando. Esa respuesta provocó un silencio que recorrió el salón como una corriente eléctrica. Adrián no necesitó decir nada más. En ese instante, supo que no había llevado a Lucía para causar impacto. Ella era el impacto. Las máscaras comenzaron a resquebrajarse. Los murmullos se mezclaron con la incomodidad de quienes se reconocían en su propio vacío. Lucía, sin darse cuenta, había hecho que todos los presentes se miraran al espejo, y no todos soportaron lo que vieron. La tensión en el salón crecía como una brasa bajo el terciopelo de las apariencias. Todos intentaban fingir normalidad, pero la presencia de Lucía Morales se había convertido en el centro de atención. Cada gesto suyo, cada palabra tranquila, desarmaba la hipocresía elegante de aquella noche. Y eso, para Verónica Castillo, era intolerable. Desde su mesa principal, la futura esposa observaba con una mezcla de incomodidad y rencor. No podía soportar ver a Adrián Villaseñor, el hombre que había amado y descartado, caminando con una mujer que no tenía joyas, ni apellido, ni nombre en las revistas. Era como si la vida le estuviera mostrando, cruelmente, la diferencia entre el brillo y la luz. Rodrigo, su prometido, notó el gesto en su rostro. ¿Qué ocurre, amor?, preguntó en voz baja. Nada, respondió ella, forzando una sonrisa. Solo que no entiendo cómo alguien puede arrastrarse así. Pero su orgullo no tardó en empujarla a actuar. En medio de la música suave y los brindis vacíos, Verónica se levantó con su copa en alto. Su voz, educada y filosa, se alzó sobre el murmullo general. Quisiera hacer un brindis, dijo, atrayendo todas las miradas. Por los presentes, y también por los ausentes que hoy aprendieron a reciclar sus sentimientos. Algunos rieron, otros bajaron la vista, intuyendo la intención venenosa de sus palabras. Adrián sintió como la sangre le hervía, pero antes de reaccionar, Lucía posó su mano sobre la suya y lo detuvo con un leve apretón. Déjala hablar, susurró. Las máscaras siempre se caen solas. Verónica, con falsa elegancia, se acercó a la mesa de ellos. Señora, dijo con una sonrisa fingida, admiro su valor por venir. No todos tendrían el coraje de presentarse aquí,
sabiendo que no pertenecen a este mundo. El silencio fue absoluto. Lucía se levantó despacio, sin prisa. Su mirada, limpia y firme, encontró la de Verónica con una serenidad que contrastaba con la soberbia que emanaba de la otra. «Tiene razón», respondió Lucía con voz suave, pero segura. «No pertenezco a este mundo, pero tampoco me avergüenza. Porque este mundo, señora, es el que desecha lo que ya no le sirve. Y yo aprendí que hasta lo que se tira, puede transformarse en algo nuevo». Las palabras flotaron en el aire, como una campanada que rompía un hechizo. El silencio fue reemplazado por una sensación de incomodidad colectiva. Algunos invitados, que habían reído segundos antes, desviaron la mirada con culpa. Verónica intentó mantener la compostura. «¡Qué discurso tan inspirador!», dijo con una sonrisa tensa. «Seguro tiene mucha experiencia en eso de recoger cosas rotas». Lucía no se inmutó. «Sí», contestó, mirándola directamente a los ojos. «Pero a diferencia de muchos aquí, cuando algo se rompe, no lo reemplazo por algo más brillante. Lo arreglo». Un murmullo recorrió la sala. Era como si cada palabra de Lucía cortara con precisión quirúrgica las capas de hipocresía que cubrían el ambiente. Adrián la observaba con una mezcla de admiración y asombro. No había rabia en su voz, solo verdad. Y esa verdad, en aquel entorno de mentiras educadas, valía más que todo el oro del salón. Rodrigo, incómodo, intentó desviar la atención. «Vamos, cariño, no hagas esto una escena», susurró, pero Verónica ya estaba perdida entre su orgullo y su ira. «No te equivoques, Lucía», dijo con frialdad. «No todos nacemos con la suerte de tener un salvador que nos saque de la calle». Lucía sonrió con compasión, no con superioridad. «Y tampoco todos nacen con la desgracia de no saber amar sin condiciones». Hubo un instante de silencio tan profundo que hasta la orquesta dejó de tocar. Los invitados miraban de un lado a otro, incapaces de fingir que nada pasaba. Verónica, superada, bajó la vista y regresó a su mesa, con la dignidad hecha pedazos. Adrián respiró hondo, aliviado. Se levantó y, sin apartar la vista de Lucía, dijo en voz clara: «Yo vine aquí creyendo que necesitaba cerrar una herida. Pero ahora entiendo que lo único que necesitaba era ver la diferencia entre el amor verdadero y la vanidad». Los aplausos comenzaron tímidos, de una esquina del salón, luego se expandieron como una ola. No era una burla ni una burda ovación, era reconocimiento. Algunos comprendieron, otros solo fingieron hacerlo, pero nadie quedó indiferente. Lucía volvió a sentarse con una sonrisa leve, mientras Adrián la observaba con un brillo distinto en los ojos. No era deseo ni gratitud, era respeto. Y en el fondo, Verónica comprendió que esa era la verdadera derrota. Esa noche, la mujer que todos consideraban invisible había mostrado la fuerza más temida por la sociedad elegante, la dignidad de quien no necesita demostrar nada para brillar. Cuando la noche comenzó a desvanecerse y los invitados se dispersaban, Adrián Villaseñor permanecía en silencio, observando el reflejo de las luces en su copa. No hablaba, no sonreía, solo pensaba. La escena que acababa de presenciar, la dignidad serena de Lucía Morales, la soberbia desmoronada de Verónica Castillo y el incómodo silencio de toda aquella gente respetable, le había abierto una herida que no quería volver a cerrar con orgullo. Durante años, había creído que el éxito era cuestión de poder, prestigio y control. Pero esa noche comprendió que el verdadero poder estaba en la autenticidad, en la capacidad de mirar a alguien sin medirlo por lo que tiene, sino por lo que es. Lucía no necesitó defenderse con dinero, ni demostrar nada con apariencias. Simplemente fue ella. Y eso, en un mundo que vive de máscaras, era revolucionario. Adrián se levantó de la mesa y salió a la terraza del salón. El aire fresco de la madrugada lo golpeó en el rostro, como un recordatorio de que aún podía sentir. Detrás de él, los murmullos seguían, pero ya no le importaban. Todo ese universo de cristal y ego le resultaba vacío, frágil, casi ridículo. Lucía lo encontró apoyado en la baranda, mirando las luces lejanas de la ciudad. Se acercó sin decir nada. «Gracias», susurró él, rompiendo el silencio. «¿Por qué?», preguntó ella, con una sonrisa tranquila. «Por recordarme que la elegancia no está en el traje, sino en el alma». Lucía lo miró con ternura, pero también con firmeza. «Usted no necesitaba que yo se lo recordara. Solo tenía que mirar dentro de sí». Esa frase lo golpeó con la fuerza de una verdad que había estado evitando. Pasó tanto tiempo intentando demostrar su valor al mundo que olvidó que el verdadero reconocimiento no viene de los demás, sino del propio corazón. Mientras regresaban al interior,
Algunos invitados se acercaron a saludarlo. Pero ya no los veía como antes. Cada sonrisa le parecía una máscara, cada palabra, un intento torpe de esconder inseguridades. En cambio, al mirar a Lucía, todo era claro, sencillo, real. Cuando se despidieron, Verónica se acercó una última vez. Su tono era más bajo, casi resignado. «Nunca entendí qué viste en ella», dijo, sin mirarlo directamente. Adrián respondió con calma, «Lo que tú nunca te atreviste a ser, alguien sincero consigo mismo». Verónica apartó la mirada, dolida. Por primera vez, comprendió que lo había perdido mucho antes de dejarlo. Lo perdió el día que decidió amar solo lo que él representaba, y no quien era realmente. Camino al auto, Lucía guardó silencio. Adrián la observaba de reojo, intentando descifrar qué sentía, pero su rostro solo mostraba paz. «Lucía», dijo al fin, «no sé cómo agradecerte». Ella sonrió. «No me agradezcas. A veces, la vida junta a las personas solo para que se vean de verdad por un instante, y aprendan lo que olvidaron». Adrián asintió, conmovido. Esa noche no ganó nada material, pero recuperó algo que había perdido hacía mucho: la humildad. Comprendió que el éxito sin propósito es solo ruido, y que la verdadera grandeza está en poder reconocer la belleza en lo sencillo, la fuerza en lo humilde, y el valor en quien nunca tuvo nada que ofrecer más que su verdad. De regreso a casa, mientras el auto avanzaba por las calles vacías, Adrián pensó en todo lo que había sido su vida. Las reuniones, los contratos, los aplausos, y ahora, el silencio. Pero este silencio no dolía. Era un silencio de descanso, como si su alma, al fin, hubiera encontrado un respiro. Miró por la ventana y vio a algunos trabajadores nocturnos limpiando las calles. Pensó en Lucía, en sus manos curtidas, en su mirada firme. Y sonrió, porque por primera vez entendió que el valor de una persona no se mide por lo que brilla bajo la luz, sino por lo que sigue brillando cuando todo se apaga. La madrugada envolvía a la ciudad en un silencio casi sagrado cuando Adrián Villaseñor estacionó frente al pequeño edificio donde vivía Lucía Morales. El brillo de los eventos de esa noche quedaba atrás, junto con las luces del salón y las miradas hipócritas que intentaron medir la dignidad con el precio de un vestido. Ahora, solo quedaban ellos dos, bajo una farola temblorosa y el rumor distante de un tren. Lucía bajó del auto con la misma serenidad con que había entrado a aquel mundo que no era suyo. Pero antes de cerrar la puerta, Adrián la llamó. «Lucía», dijo con voz baja, casi rota. «No sé si te das cuenta, pero esta noche cambió todo». Ella lo miró, sosteniendo su bolso contra el pecho. «A veces no cambia la noche», Adrián respondió suavemente. «Cambia uno mismo». Él bajó del coche. Ya no era el empresario impecable que caminaba entre aplausos falsos. Era un hombre que había mirado su propio reflejo sin los adornos de la vanidad. «Quiero ofrecerte algo», dijo, con el tono de quien elige las palabras con el alma y no con el ego. «No dinero, ni promesas. Quiero ofrecerte trabajo. No porque sienta lástima, sino porque necesito gente como tú, honesta, directa, real». Lucía lo observó con una mezcla de sorpresa y prudencia. «No sé si encajaría en tu mundo», dijo. «Soy más útil entre lo que otros tiran». «Precisamente por eso», respondió él. «Quiero que me ayudes a crear algo que tenga sentido. Una fundación, un proyecto que transforme desechos en oportunidades. Quiero empezar de cero, pero esta vez, construyendo algo que valga la pena». Lucía lo miró en silencio. En sus ojos había una ternura discreta, pero también una sabiduría que no necesitaba palabras. «Si lo haces por ti, hazlo», dijo. «Pero no lo hagas por mí. No necesito ser parte de tu redención». Adrián bajó la mirada, conmovido por su sinceridad. «Lo haré por los dos», susurró. «Porque esta noche aprendí que hasta lo más roto puede tener un nuevo propósito». Ella sonrió, y por un instante, el aire pareció detenerse. Luego se despidió con un gesto tranquilo, subiendo las escaleras hasta desaparecer entre las sombras. Adrián permaneció allí unos minutos más, mirando la puerta cerrarse, sintiendo que algo dentro de él también se cerraba, y algo nuevo comenzaba a abrirse. Días después, la noticia del compromiso de Verónica y Rodrigo desapareció de las redes sociales, opacada por otra historia. En los periódicos financieros apareció un titular discreto: «Empresario crea fundación ambiental en apoyo a trabajadores del reciclaje». Nadie sabía los detalles. Algunos lo tomaron como una estrategia publicitaria, otros como un gesto simbólico. Pero para Adrián, era mucho más que eso. Era una forma de limpiar no el nombre, sino el alma. En la inauguración, semanas después, Lucía asistió invitada,
no como empleada ni como símbolo, sino como amiga. Vestía el mismo color vino, y en sus ojos brillaba una mezcla de orgullo y calma. Los fotógrafos la confundieron con una activista o una representante social, pero ninguno imaginó que aquella mujer sencilla había sido la chispa de una transformación silenciosa. Cuando subió al escenario para hablar, Adrián no leyó un discurso preparado. Habló desde el corazón. Conocí a alguien que me enseñó que no todo lo roto está perdido, dijo, mirando a Lucía entre el público. A veces, lo que desechamos por considerarlo inútil es precisamente lo que más puede enseñarnos sobre el valor de la vida. El auditorio estalló en aplausos sinceros, pero Adrián no buscaba reconocimiento. Buscaba propósito, y por primera vez en muchos años, lo había encontrado. Esa noche, cuando todo terminó, Lucía se acercó a él. Ahora sí, Adrián, dijo sonriendo. Lo lograste. Transformaste a algo roto en algo vivo. Él asintió, conmovido. No, Lucía, respondió. Lo transformamos. El viento sopló suave, levantando algunos papeles reciclados que decoraban el lugar. Uno de ellos voló hasta sus pies, con una frase impresa en letras verdes: nada que haya sido despreciado pierde su valor si alguien lo mira con amor. Lucía lo tomó en sus manos y lo guardó en el bolsillo de su vestido. Creo que esto resume todo, dijo. Y con una sonrisa leve, se alejó entre la multitud. Adrián la siguió con la mirada hasta que desapareció. No sabía si volverían a encontrarse, pero eso ya no importaba. Porque la verdadera historia no era la de una venganza disfrazada de elegancia, sino la de una redención nacida de la humildad. Mientras las luces del evento se apagaban, comprendió que aquel día en el semáforo no había sido casualidad. La vida, a veces, envía sus ángeles disfrazados de lo que más despreciamos, solo para recordarnos lo que realmente importa. Y así, entre la quietud de la noche, el empresario que llevó a una recolectora al compromiso de su ex no solo había sorprendido a todos, también había encontrado su alma. ¿Cuántas veces la vida te ha puesto frente a alguien que cambió tu manera de ver el mundo? Si esta historia te tocó el corazón, déjame un comentario con lo que sentiste, porque quiero leer tu opinión y seguir creando relatos que despierten algo real dentro de ti. Suscríbete y activa la campanita, porque cada semana publicamos historias que te harán reflexionar, emocionarte y creer otra vez en el poder de la dignidad y el amor verdadero. No te vayas sin compartir este vídeo, quizás alguien que conoces necesita recordar que el valor de una persona no está en lo que tiene, sino en lo que da. Quédate atento, porque el próximo capítulo te dejará sin aliento. Una historia donde el perdón se convierte en el mayor acto de amor. ¿Te gustaría que Lucía y Adrián volvieran a encontrarse? Escríbelo abajo con un corazón si tú también crees que algunas almas están destinadas a reencontrarse.